Pero el Señor le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él contestó: Siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme, a mí también. Sal y ponte delante de mí en la montaña, pues voy a pasar por aquí, le dijo el Señor. En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un susurro suave, un silbo apacible. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y estuvo parado a la entrada de la cueva. Y una voz le preguntó: ¿Por qué estás aquí, Elías? Y esto que te acabo de leer es una historia que se encuentra en el libro de Reyes, en el capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19. Y probablemente ya tú has escuchado esta palabra. ¿Y por qué yo traigo hoy esta palabra? Es porque yo quiero hablarte en esta hora sobre el silbo apacible. Yo quiero hablarte de este tema porque el Espíritu Santo, mientras yo oraba buscando la dirección del Espíritu Santo, mientras yo le preguntaba a Dios, ¿qué palabra tú quieres que yo grabe en el podcast, en el episodio 97? ¿Qué palabra tú quieres que yo le lleve a tu pueblo? Porque ciertamente yo tenía palabra, pero comencé a sentir el Espíritu Santo de Dios manifestarse muy fuerte, y cuando me fui en oración, el Señor fue claro y Él me habló de el silbo apacible. Y te leo esta historia porque es ahí donde habla en la palabra del Señor de el silbo apacible. Pero yo quiero explicarte un poco más qué es lo que significa el silbo apacible, porque es un susurro bajo, es una voz o una expresión grave pero suave y sibilante. Y escucha esto, que solo pueden oír los que están cerca. Y esto es lo que como pueblo, lo que como cuerpo de Cristo, tú y yo necesitamos. Y en muchas ocasiones nosotros, tal vez como Elías, nos hemos acostumbrado a que Dios se manifieste de cierta manera. Y cuando Él no lo hace de esa manera, pensamos que Dios nos ha dejado, que su presencia no está caminando con nosotros, y comienzan a venir todo tipo y clase de pensamientos que ciertamente nos podrían, incluso si nosotros los creemos, hacer tambalear en la fe. Y eso fue lo que le pasó precisamente a Elías, porque Elías, si tú lees la historia de este gran hombre de Dios, Elías fue un profeta de Dios que incluso hizo descender fuego del cielo. Cuando esto sucedió, que él fue y se encerró en la cueva, fue exactamente después de literalmente el juicio de Dios haberse manifestado sobre todos los que eran profetas o sacerdotes de Baales. Eran hombres que creían en dioses paganos, y ellos rendían culto al dios Baal, un dios pagano. Y bueno, la presencia de Dios estuvo en todo momento con Elías. Elías fue un hombre que se dirigió por el Espíritu del Señor y hizo grandes manifestaciones del poder de Dios. Fue un instrumento útil en las manos de Dios, pero luego que pasó todo esto, él fue y se escondió. Y lo que te acabo de leer, hubo un terremoto, hubo fuego, pero en ninguna de esas manifestaciones dice la palabra que estaba el Señor. El Espíritu de Dios se manifestó y Elías logró escuchar la voz de Dios en el silbo apacible. Y muchos de ustedes quizás en esta hora están en ese pensamiento, están quizás incluso claudicando porque piensan que la presencia de Dios se tiene que manifestar de una manera. Yo creo que de alguna manera todos hemos caído ahí.
Pero nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios soberano y que no todo el tiempo Él se va a manifestar en nuestra vida de la misma manera. Dios quiere que nosotros le aprendamos a conocer en cualquier etapa. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, incluso si no hay ningún tipo de manifestación. Y el hecho de que no haya quizás algún tipo de manifestación de poder, eso no significa que Dios no está con nosotros. Eso no significa que su presencia nos ha desamparado ni nada de eso, porque en el mundo espiritual siempre hay algo que se está manifestando y esa tiene que ser nuestra confianza, que Dios es un Dios que siempre está obrando en nuestra vida, aún en el silbo apacible. Aún en esos momentos en los cuales tú y yo no estamos presenciando o viendo una manifestación a las cuales nosotros nos hemos acostumbrados, eso es un error. Eso es un error. Nosotros tenemos que aprender a ir a la presencia de Dios y lo que Dios simplemente nos está pidiendo en esta hora es el corazón dispuesto. Dios nos está llamando al silbo apacible porque es allí donde nosotros, cuando estemos cerca de la presencia, así como le ocurrió a Elías, vamos a reconocer la voz de Dios. Así que esta palabra de hoy es para que tú te levantes y tú le permitas a Dios ser Dios, que tú le permitas a Dios manifestarse de la manera en que Él anhele manifestarse en tu vida, pero que tu confianza, aun cuando tú no veas ningún tipo de manifestación de poder, sea que Dios está orando. Óyeme, porque Dios no miente. Lo que Dios te prometió, tus ojos lo van a ver. La obra que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, en tu casa, con tus hijos, Dios la va a completar. Porque si hay algo que yo tengo muy claro, es que Dios no deja nada incompleto. Los únicos que podemos detener la obra de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. Con nuestras decisiones, nosotros podemos hacer que esa obra se detenga. Pero hoy el Señor nos está haciendo un llamado como pueblo. Hoy Dios nos está llamando al secreto. Yo creo que yo vengo de hace muchos podcasts atrás hablándote prácticamente de lo mismo, porque el fundamento, apagar el ruido y todas estas cosas solamente se refieren a que tú y yo nos volvamos al secreto, al aposento alto, porque es allí en el aposento donde en el silbo apacible Dios se va a manifestar y tú y yo vamos a comenzar a conocer la voz de Dios de una manera diferente. Y esto es un tiempo donde Dios nos está llamando a hacer eso. Dios te está llamando a que sigas orando. Tú no puedes menguar en la oración. Tu fe no puede menguar simplemente porque tú no estés viendo una manifestación de poder. Y aunque ciertamente el evangelio de Dios es poder, Dios te está diciendo, yo soy un Dios soberano y no es con fuerza, incluso no es con espada, es con mi espíritu. Y hoy el Señor te está llamando. En el silbo apacible yo me estoy manifestando. En el silbo apacible está mi presencia, pero simplemente tú no la estás discerniendo, tú no la estás percibiendo, ni siquiera la estás sintiendo, porque te estás enfocando a que Dios se tiene que manifestar de una manera que tú te acostumbraste. Dios quiere que tú lo conozcas, porque Él es un Dios soberano y Él tiene una multiforme gracia. Cuando tú y yo leemos las escrituras, podemos ver que Dios constantemente se manifestó de muchísimas maneras. Incluso el mismo Jesús, cuando fue lleno del Espíritu Santo, Él hizo muchísimos milagros. Y cuando tú y yo leemos cada uno de los milagros que hizo Jesús, muchos de ellos fueron de diferentes maneras. No hay uno igual al otro. En unos Él usaba tierra, escupía incluso en la tierra y en otros simplemente declaraba la palabra y la enviaba. Así que no podemos encajonar la presencia de Dios a una manifestación. No podemos, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona y Él anhela hoy derramarse. Él anhela hoy que tú vayas a la presencia. Él anhela que tú aprendas a conocerlo también en el silbo apacible. Y es allí en el silbo
silbo apacible donde tú vas a escuchar su voz. Es allí en el silbo apacible incluso donde tú vas a recibir lo que el Espíritu Santo te quiere entregar en esta hora. No encajones a Dios a una manifestación, eso es un error. Así que hoy el llamado es urgente para que tú te levantes. Hoy el llamado es urgente para que todo argumento que quizás el propio enemigo ha estado levantando en tus pensamientos, tú los lleves cautivo a la obediencia de Cristo, porque tú tienes poder en Jesús. Tú tienes poder. En Jesús se nos delegó una autoridad y tú tienes esa autoridad para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento contrario a lo que Dios te habló, llévalo cautivo y comienza a ir a la presencia, porque a muchos de ustedes el Espíritu Santo incluso ha estado allí esperando para manifestarse en el silbo apacible. Y el problema ha sido que tú estás esperando que se manifieste de una manera en que ya tú te acostumbraste. Y Dios quiere que tú lo conozcas de distintas maneras. Dios quiere que tú entiendas que para Él no hay límites. Dios quiere que tú entiendas que Él es todopoderoso, que incluso cuando tú no estés sintiendo nada, Él está ahí. Él está ahí. Y Él se sigue manifestando. Y Él sigue obrando. Así que en ese momento del silbo apacible, en ese tiempo, si tú estás en esa temporada o has estado esperando o has estado teniendo una batalla, hoy el Espíritu Santo te está diciendo, es en el silbo apacible. En esta temporada es en el silbo apacible. Es allí donde me voy a manifestar. Es allí donde voy a impartir lo que anhelo en este tiempo. Es en el silbo apacible donde vas a conocer también mi presencia. Y tu fe y tu confianza deben de seguir creciendo. Tu fe debe de seguir en aumento. De que aún en el silbo apacible, aún allí, Dios sigue obrando. Y tus ojos verán lo que Dios te ha prometido, pero no trates de encajonar a Dios en una manera. No, que es que yo siento a Dios de esta manera. Tampoco trates de compararte con nadie. La relación de Dios con todos es distinta. Claro, eso no significa que Dios no nos está llamando a tener el corazón dispuesto. Esto no significa que Dios no nos está llamando a que nosotros le permitamos tener una transformación y que nos transforme el corazón y nosotros podamos nacer de nuevo. Yo no me refiero a esto. Pero tú no puedes comparar tu relación con la relación de una amiga, de un amigo, de un ministro de Dios, porque Dios va a tratar con cada uno de nosotros según el llamado y el propósito por el cual Él nos escogió y por el cual Él nos llamó a este tiempo. Permítele a Dios ser Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios aún en el silbo apacible, porque muchas veces es allí donde el Espíritu Santo va a comenzar a impartirte. Es allí donde el Espíritu Santo va a añadir lo que tú necesitas y también va a quitar lo que tú necesitas en el silbo apacible. Así que si por un momento dado estuviste batallando con estos pensamientos, si por un momento dado detuviste tu oración y dejaste de ir al lugar secreto simplemente porque no estás viendo una manifestación o porque escuchaste el testimonio de cierta persona y a esa persona el Espíritu se le manifiesta de una manera distinta, yo quiero decirte, vuelve al lugar de oración, porque el Espíritu Santo te ha estado esperando, porque quiere que tú le conozcas también en el silbo apacible. Allí tú vas a recibir lo que necesitas en este tiempo. Sabes, en esos días estuve hablando con una persona y el Señor traía esto a mi espíritu. Yo no pensé que el Espíritu Santo quisiera que yo hablara de este tema en este podcast, en este episodio. Pero como te conté al principio, cuando comencé a buscar en oración cuál era el tema que Él quería que yo hablara, porque yo tenía ya un tema, pero mi anhelo es hablar el anhelo del corazón de Dios en ese tiempo. Y el Espíritu Santo fue claro, el silbo apacible. Es allí donde Él quiere manifestarse. Es allí donde Él quiere entregarte, donde Él quiere impartirte en el silbo
apacible. Así que levántate allí donde tú estás y vuelve a tu lugar de oración, vuelve a tomar y vuelve al lugar secreto, porque el Espíritu Santo ha estado allí. Es simplemente que tú le has estado poniendo límites y Dios es un Dios que no tiene límites. Él es todopoderoso. Así que aprende a conocer a Dios en sus distintas maneras, porque Dios es un Dios que tiene una multiforme gracia y no todo el tiempo se tiene que manifestar en nuestra vida de la misma manera. Y eso el profeta Elías lo aprendió muy bien. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Este podcast, sabes que es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir en las redes sociales, en Instagram y en TikTok como Vestida de Gracia Boutique, y también nos puedes buscar en la página web www.vestidadegraciaboutique.com. Aprovecha que tenemos especiales de hasta un 45% de descuento, y si estás local, no tienes que pagar envío. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.